¿Qué pasa, bikers? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy tenemos una prueba de una moto bastante moderna, una Z900 SE. Ya sabéis que la mía es la Z7,5 y esta moto es del 2022. Voy a explicar un poco las características técnicas de esta moto y luego voy a decir cómo la siento y sobre todo cómo la siento comparado a la Z7,5, ¿vale? Entonces comenzamos con las características de esta moto. Es una moto con motor 948 centímetros cúbicos. Luego es un tetracilíndrico en línea que produce una potencia de 125 caballos. El chasis es multitubular. En el apartado de parte ciclo, la moto ha mejorado mucho respecto a la moto de serie, a la Z900 normal. Nos encontramos una suspensión delantera invertida, ajustable en extensión y precarga. Y en la parte trasera, una Öhlins S46 con regulador de precarga manual por un pomo remoto. En cuanto a la frenada, nos encontramos un doble disco de freno de 300 milímetros, igual que en la Z900 normal, pero esta vez los discos de freno son de la marca Brembo. La bomba y las pinzas de esta moto son radiales y firmadas por Brembo. La altura del asiento al suelo es de 820 milímetros, el peso de la moto sigue siendo de 200 kilos en seco y contamos con unos neumáticos de medidas 120-70 de radio 17 delante y 180-55 con radio 17 en la parte trasera. Antes de decir cómo se siente en marcha, voy a explicar un poco los pros y los contras desde mi punto de vista que tiene esta moto. Como contras, podríamos decir que no tiene quick shifter, y siendo una moto del precio que es, personalmente creo que debería tener un quick shifter. Luego, el peso es bastante elevado, sé que es un tetracilíndrico de casi 1000 centímetros cúbicos, pero no deja de ser 200 kilos en seco. Luego, el problema de todas las Nakeds, que es la protección aerodinámica, que cuando pasas de cierta velocidad la cabeza te va loca. Luego esto ya es un poco más gusto personal, pero para mí me gusta que la moto suba de vueltas y eso me falta un poquito, tanto en la Z900 normal como esta. Ya la había probado antes, la Z900 del 2016, y me encontraba lo mismo, que le faltaba un poco más de subida de vueltas, pero bueno, al final es un motor grande, con mucha patada abajo, la verdad, y bueno, no se puede tener todo, entiendo, ¿no? Pero bueno, eso sería algo personal que le encuentro que le falta, un poco de estirar arriba. Y como último punto, que también es bastante personal, pero si el display fuera un poquito más grande, no digo que no sea bueno, porque es muy completo, como explicaré en los pros, pero me gustaría que la pantalla fuese un pelín más grande. En cuanto a los pros, las partes buenas, que también tiene muchas, porque es una muy buena moto. El primero sería el empuje desde abajo del motor, es una pasada cómo empuja este motor, o sea, no me había subido a ninguna moto así, y mira que la GSX-R que tuve obviamente es muy distinta, pero la potencia era la misma y el motor era más pequeño, eso sí, pero es que nada que ver, o sea, abres gas abajo y la moto sale volando, abres gas arriba, la moto sale volando, o sea, es una moto que empuja muchísimo. Sí que es verdad lo que he comentado antes de las revoluciones, que a mí pues me gustaría que estirase un poco más, pero bueno, que empuja desde cualquier lado esa moto, es una pasada, me he quedado alucinando. Noto la misma sensación que cuando probé la Z900 125 caballos, pero el 2016, la normal, pero claro, esta vez pues con suspensiones top, con frenos top, ya es otra cosa, pero la sensación de empuje es una pasada. Me flipa mucho este motor, me parece espectacular. Me gustaría probar el de la MT-09 algún día, porque también tiene pinta de ser algo así, pero la verdad es que es una pasada lo que empuja. Luego, que comentar de la parte ciclo, suspensiones muy mejoradas respecto a la Z900 normal, los frenos una pasada, nada que ver. Sí que es verdad que los frenos no resaltan tanto por el peso de la moto, sí que es verdad que frena muy bien la moto, pero si pesara un poco menos seguramente frenaría aún mejor y se notaría este cambio aún más. Pero la moto frena muy bien, ¿eh? No me malinterpretéis. Estéticamente es muy bonita la moto, me parece muy bonita, y más con estos colores, la verdad es que una configuración de colores muy acertada. Después, tal y como he comentado antes, no me gusta mucho el tamaño del display, pero considero que se ve muy bien, con mucha información, y la verdad es que es un buen punto a favor, que se ve todo muy bien y muy claro. La moto es muy ágil en curvas, la verdad es que, bueno, sobre todo comparada con la Z7,5, como he dicho, la podía comparar con la mía, y bueno, nada que ver, o sea, la moto es muy ágil comparado con la otra y va muy bien, va muy fina, entra en curva bastante fácil, cae bastante fácil y no sé, me ha gustado mucho la conducción. Sí que es verdad que le ayudan los neumáticos que lleva, pero la verdad es que va muy bien la moto. La posición es bastante más al ataque que la Z7,5. Sí que es verdad que los pies van un poco más abajo, pero lo que es la posición de los brazos va un poco más al ataque, un poco parecida también a la Z800, y la posición del asiento no es muy alta y además el depósito es bastante estrechito en la parte de las piernas, por lo que ayuda a cualquier persona de cualquier talla a sentirse cómodo en la moto. Sí que es verdad que el asiento trasero está muy alto y es un poco duro, pero la verdad es que para un rato se está bien. Ahora, para hacer muchos kilómetros me lo plantearía un par de veces. Pero bueno, en ninguna moto así de este tipo es muy cómodo, así que tampoco es un punto muy en contra, pero vaya, que sí que es verdad que está muy alto.
En cuanto a cómo se siente la moto al conducirla, ya he comentado un poco en los pros y las contras. La verdad es que es una moto que, pese al peso que tiene, la verdad es que va muy ágil en curvas, entra muy bien, sale muy bien, frena muy bien la moto. Sí que es verdad lo del peso, repito, pero la moto frena muy bien. Y cuando abres gas es que sales catapultado. O sea, sales catapultado. Luego las ayudas que tiene también ayudan bastante, porque es una moto que con este par que tiene, esta salida que tiene, a la que te despistes un poco o pilles un cacho un poco mojado o lleves los neumáticos un poco fríos, como abras un poco más de la cuenta el gas, vamos, sales por orejas. Muy fácil salir por orejas si no llevas estos controles y si no tienes un poco de cuidado. Como he comentado, un poco el aire molesta un poco al ser una naked, pero bueno, son cosas que tiene. Pero en general muy bien y mucho cambio respecto a la Z7,5, cosa obvia. Si no fuese así tendríamos un problema. Pero bueno, el motor se siente muy lleno. O sea, es que es lo que he comentado. Abres gas y sale en cualquier marcha. Es una pasada como empuja, entra en curva muy bien. Me gustaría, como he dicho, probar la MT-09, pero sí que es verdad que dicen que la posición no está en el ataque, entonces ya no sé cómo sería. Pero la verdad es que he quedado muy contento de esta moto y un cambio muy considerable respecto a la Z900 normal, que notaba que le faltaba un poco de frenos, porque eso que cuando apretabas no notabas la mordida que tiene esta moto, ni mucho menos. Y luego comparado con la Z7,5, pues nada que ver. O sea, en cuanto a aceleración, frenada, el paso por curva, el cambio de dirección, es una pasada. O sea, es un chasis que funciona muy bien, pese al peso que tiene, repito, va muy bien, no parece que pese tanto esta moto y tiene unas reacciones muy buenas, me ha gustado muchísimo. Y nada, hasta aquí un poco mi prueba de la Kawasaki Z900 SE. Como he dicho, es una opinión personal, una prueba personal, no tengo extremada experiencia en motos, pero las que he probado la verdad es que esta me ha parecido una pasada, una auténtica barbaridad. Me gustaría probar motos más potentes, pero ahora mismo es lo que hay. Y nada, espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado. Si os ha entretenido y os ha gustado, agradecería un buen like y una suscripción, que la verdad es que cuando van subiendo los suscriptores se agradece mucho y motiva muchísimo. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.